Hola, bienvenidos de nuevo a otra sesión de probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la segunda unidad, que es básicamente enfocado a probabilidad. Esta parte es distinta en muchos sentidos a la parte de estadística, porque probabilidad no basta con encontrar una cantidad como una media, una desviación estándar. En este caso hay otras cosas que son más importantes. Cuando nosotros queremos hallar una probabilidad, necesitamos saber de cuántas maneras puedo obtener algo y de cuántas maneras puede ocurrir una situación dada, el evento. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos todas las posibles maneras como nosotros podemos resolver un problema de probabilidad. Entonces, para esta serie de ejercicios, lo que voy a hacer va a ser distinto a como sería una clase regular. Es decir, yo voy a poner un problema y ese problema lo vamos a tratar de resolver eh, simplemente sin saber, como si fuera en un examen. Es decir, entendiendo el problema y tratando de revisar cuál de las situaciones es la apropiada para utilizarlo. Entonces, voy a mencionar que, bueno, en probabilidad, podemos básicamente decir que se divide, es una división entre casos favorables y casos posibles. En los casos favorables estamos diciendo cuáles son todos los casos que tienen al evento que a mí me interesa obtener. Y la probabilidad son todos los casos que existen. Es el universo. Entonces, en cualquier problema básicamente se refiere a estas dos partes. Quizá en algunos problemas no usamos la fórmula explícitamente, pero todo se reduce a que tiene que estar en términos de divisiones o de una fracción. Entonces, cuando hablemos de probabilidad, existen muchos casos que debemos considerar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de probabilidad, voy a poner aquí algunos puntos. Puede ser que nosotros necesitemos usar eh, permutaciones. Y aquí entran todos los tipos de permutaciones, como son las con reposición, sin reposición, etcétera. Entonces estamos diciendo que el análisis nos lleva a pensar que en el problema es importante cuál es el orden de las cosas. Es decir, no es lo mismo poner a alguien primero que ponerlo al final. Por lo tanto, existe una importancia en cuanto a orden. El siguiente caso sería una combinación. En una combinación es un poco distinto en el sentido de que a mí me interesa seleccionar al objeto, no ordenarlo. Es decir, me interesa seleccionar a 4 personas, pero no me importa quién va de primero o quién va de último. Entonces, eso es una diferencia importantísima en el sentido de si es una permutación o combinación. Puede ser que algún problema se pueda resolver con un diagrama de Venn. Recuerden que los diagramas de Venn son una forma sencilla y bastante gráfica de expresar cómo se funciona el problema. Es decir, yo tengo dos eventos que las puedo simbolizar por dos círculos, el evento A, el evento B, y tienen una intersección y están dentro de un universo. El diagrama de Venn también puede estar relacionado con lo que serían las probabilidad axiomática, que es cuando usábamos fórmulas como por ejemplo eh, la probabilidad del complemento es igual a 1 más la probabilidad de A, la probabilidad de A menos B es probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección, etc. Otra cosa importante que debemos saber es si existe independencia. Es decir, puedo considerar que los eventos que ocurren son uno es distinto de otro, es decir, no hay, si se da el caso en que puedo decir una persona es completamente aparte de la otra, entonces lo que puedo hacer es simplemente multiplicar las probabilidades para así obtener la probabilidad de la intersección.
Entonces la independencia me ayuda a resolver algunos problemas que puedo tener si los eventos no son independientes. Eh, Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es si estamos hablando de una condicional. Cuando hablamos de una probabilidad condicional, estamos diciendo, esto ocurre debido a que ocurrió alguna otra cosa. Es decir, yo conozco algo de antemano y por lo tanto eso va a reducir el espacio muestral de todo lo que va a ocurrir más adelante. Por lo tanto, mi probabilidad se va a hacer mayor porque ya mi espacio muestral es más pequeño. Finalmente, vamos a poner aquí la probabilidad total y el teorema de Bayes como últimos puntos. En donde aquí es jugar un poco con el hecho de que hay ciertos puntos que ocurren al mismo tiempo. Es decir, yo necesito conocer algo antes de conocer el resto. Entonces, quizá explicado no sea tan sencillo de ver, pero resolviendo problemas va a ser más fácil que ustedes puedan identificarlos, obviamente practicando. Es decir, en probabilidad la única forma de poder entenderlo es practicando, porque es la única forma como van a saber reconocer qué problema, qué tipo de problema es el que están queriendo utilizar. Entonces voy a borrar esto para que resolvamos el problema que nos interesa. Ah,